Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Qué bendición poder crecer y aprender de las Escrituras cada día. Escríbenos tus comentarios, tus opiniones. Queremos saber si eres nuevo en el canal, si ya tienes mucho tiempo. Escríbenos de qué ciudad, de qué país nos escribes. Nos encantaría mucho saber de ti y orar por tu iglesia, por tus pastores, por tus necesidades. Acompáñanos hoy en la escritura que corresponde en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Poder y sabiduría de Dios. Me encanta la frase que Pablo utiliza: la palabra de la cruz es locura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta frase? Miren, tenemos que verlo desde el pensamiento griego. Recuerde, Corinto era una ciudad habitada principalmente por griegos, por gente con la cultura, con la religión, con la filosofía griega. Y los griegos eran muy amantes de la sabiduría, de la filosofía, del pensamiento. Entonces, explicarle o darle a entender a un griego que mediante la muerte de un hombre todo el mundo había sido salvo, a eso se refiere la cruz. Cristo crucificado, dando vida y perdón y esperanza a todo el mundo. Un griego siempre quería razonar. El griego quería disputar, quería debatir, quería entender de una manera lógica, razonable, inteligible, cómo puede ser que un judío que ni siquiera conocieron ellos era el Mesías, el Salvador anunciado por los judíos, y ahora estaba dando esperanza, la predicación, eso era la locura de la predicación, a todo el mundo conocido. Los creyentes, después de ser dispersados en Jerusalén, iniciaron la predicación hacia Siria, hacia Fenicia, hacia Antioquía. Más tarde llegaron a Europa, a Asia Menor, y el evangelio estaba inundando toda la tierra. Han pasado casi 30 años desde la crucifixión del Señor y ahora el cristianismo se está expandiendo por todo el imperio. El mismo Pablo
escribiendo esta carta desde la ciudad de Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor, y se calcula que para la época del Nuevo Testamento había entre 30 y 50 mil creyentes solamente en Asia. Por eso es que los creyentes de Asia habían dicho, o los gentiles creyentes en Diana, que Pablo había trastornado al mundo con esta locura de la predicación. Por cierto, era un concepto revolucionario, la verdad del amor. No era a través de la guerra, no era a través del pensamiento, no era a través de la filosofía, sino a través del amor. Esta es la locura de la predicación, a través del arrepentimiento, a través de creer en Él. Por eso Pablo discute con los creyentes aquí en Corinto y les dice: ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde no ha enloquecido Dios a este mundo con la locura de la predicación? Porque la predicación es la comunicación de la verdad hablada, ¿sí?, mediante la verdad escrita al corazón del creyente, haciéndole ver la necesidad de arrepentimiento, de perdón y de un cambio de vida. Y que ese descanso y esa paz que el hombre necesita no la encontrará ni en la religión, ni en la filosofía, ni en los placeres de este mundo, sino en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Cristo Jesús es aquel que puede llenar el vacío que todo ser humano necesita. Cuando alguien se encuentra con Cristo, transforma su vida y trastorna su ambiente, y entonces, por eso, para los que quieren razonarlo de manera intelectual, esto es una locura. Y vaya que es una locura, bendita locura, que cambió nuestras vidas, que cambió nuestros corazones, que transformó nuestras vidas y nos transformó y nos trasladó de las tinieblas a la luz. Por eso Dios le plació escoger lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciable. No escogió ricos, no escogió poderosos, escogió un grupo de pescadores, gente humilde. Sí, entre ellos venía un cobrador de impuestos, de tal manera que esto parecía irrisorio. Y si vamos a la antigüedad, ¿a quién escogió Dios? Moisés, un tartamudo. David, un niño para enfrentar a un gigante, un ejército de esclavos para enfrentar y desafiar al ejército más poderoso del mundo. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y de eso se trata. Jesucristo no vino montado en un caballo blanco y con un ejército para conquistar a las naciones. Pudo hacerlo, pero no. Él entró a Jerusalén montado en un pequeño burro, en un burrito. Y la gente tendió sus mantos y Él vino a traer un mensaje de paz, de esperanza y perdón. Y ese mensaje de esperanza es lo que los griegos tardaron en comprender. Pero para eso Dios nos encomendó esta bendita locura, la locura de la predicación, que esta verdad puede y sigue cambiando vidas. Recibe a Jesús y no mires tus recursos, no mires tu capacidad, no mires tu fuerza. Considera que aquellos a quienes Dios nos llamó ni éramos ni los más intelectuales de nuestra familia ni de nuestra escuela. Sí. ¿Sabes? Tu servidor comenzó a estudiar una vez que se convirtió y una vez que me casé, entonces empecé a estudiar. Antes de eso yo no tenía contacto con los libros, tenía la educación básica. Pero a eso débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y Dios nos ha permitido hablar ante convenciones de médicos, de profesores, de estudiantes, de universitarios, de mucha gente. Y por la gracia de Dios poder comunicar un mensaje eficaz que puede atraer a la gente a Jesús. Y de eso trata. No que la gente mire al predicador, sino que miren y contemplen y escuchen el mensaje que el predicador trae. Ese mensaje es el mensaje de la cruz. Ese mensaje es el mensaje de Jesús. Jesucristo te ama y puede y quiere transformar tu vida hoy. Recíbelo en tu corazón. Recibe también un fuerte, fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga.